Primera de Juan capítulo 5, versos 13 al 17 dice lo siguiente. Leemos la palabra de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Incline su rostro y acompáñeme a orar a nuestro Padre. Dios mío, muchas gracias. Quiero darte nuevamente esta mañana por tenernos aquí a todos reunidos a oír tu voz por medio de tu palabra, Padre. Quiero pedirte que tú uses mi vida para poder decir lo que tú dijiste aquí, Señor, por medio de nuestro hermano, el apóstol Juan. Que tu Espíritu Santo guíe mis labios, Señor, para hablar tu palabra, y que a pesar de mis debilidades, Señor, de mis flaquezas, tú, por el poder de tu Espíritu Santo, puedas sobreponerte a eso, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que hable esta mañana a nuestros corazones, Padre. Te ruego humildemente eso, y te pido que tú nos fortalezcas por medio del conocimiento de tu verdad, pero por sobre todo, Señor, que nos confrontes. No queremos salir de acá indiferentes al mensaje de tu verdad, a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Queremos ser confrontados con tu verdad y queremos ser transformados conforme a la imagen de nuestro Señor. Es por eso que te pedimos humildemente que tú confrontes nuestras vidas con tu verdad esta mañana una vez más. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos con los cuales nos juntamos toda la semana, mis hermanos varones, que nos juntamos todas las semanas a tener un encuentro deportivo, sabrán que no soy muy dotado para los deportes. Sabrán que no soy muy talentoso para lo que es el fútbol, pero sin embargo me gusta mucho el deporte, la verdad. Uno de mis deportes favoritos es el básquetbol. Me gusta el básquetbol, jugué en un tiempo básquetbol. Y entre más al sur, más del sur al norte me fui yendo, más iba desapareciendo el básquetbol. En el sur el básquetbol es súper conocido porque como es un deporte que es bajo techo, uno tiene grandes posibilidades de practicarlo. Pero a medida que vamos avanzando geográficamente hacia el norte, las posibilidades de practicarlo cada vez son menos. Bueno, ya aquí en Antofagasta no existe, parece. Pero el básquetbol para mí es un deporte muy lindo, muy hermoso. No es como el fútbol. El fútbol uno espera 3 goles en el partido por goleada, dice uno. En cambio, el básquetbol es un juego muy rápido, para allá, para acá, no frena nunca, muy entretenido de observar. Hay una cosa que a mí me llama la atención dentro del básquetbol como tal, y es lo que se llama, es una estrategia que muchos técnicos, directores técnicos de básquetbol ocupan, que es utilizar lo que se llama el tiempo fuera. El tiempo fuera es una herramienta que tienen los entrenadores para, dentro de un tiempo, ¿cierto? De los tiempos que tiene el básquetbol, poder detener el juego, poder concentrar a sus jugadores y poder darle instrucciones. Eso es lo que le permite este tiempo fuera al entrenador. Normalmente se emplea esta herramienta del tiempo fuera por 3 cosas. La primera es para darle descanso a sus jugadores. Han estado bastante ajetreados durante todo el encuentro, entonces para que tomen un segundo aire. La otra forma o la otra razón por la cual los entrenadores toman esta decisión de tener un tiempo afuera es para desconcentrar al equipo rival. A veces el equipo rival entró en racha y no para de hacer puntos y nuestros jugadores están desconcentrados, entonces el entrenador toma la decisión de tomar un tiempo afuera para cortar un poquito el juego del equipo rival. Pero la otra razón por la cual los entrenadores de básquetbol comúnmente utilizan el tiempo afuera es para poder, lo usan. Muy común es incluso que lo usen en la última jugada del partido. Está la pelota a favor del equipo, entonces bien, quedan 30 segundos y el entrenador pide tiempo fuera. Salió la pelota, el entrenador pide tiempo fuera. Y normalmente cuando los entrenadores utilizan esta herramienta, cuando están al final de un partido, lo que hacen no es darle una instrucción en particular, sino que lo más común que haga este entrenador es apelar a la garra del equipo. Este es el último esfuerzo, muchachos, lo podemos conseguir, estamos a un punto de pasarlo, si hacemos esta, ganamos.
etc. Básicamente, la primera epístola de Juan está terminando en esta oportunidad. Y Juan, de alguna forma, es este entrenador que ya está terminando el partido y nos quiere mostrar, de alguna forma, las razones y las certezas que nosotros tenemos que tener hasta el final. ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué tenemos que librar esta batalla? Y eso es un poco lo que Juan va a dar en este segmento final de la epístola. Va a dar 3 razones o 3 certezas por las cuales nosotros tenemos que tener seguridad y confianza de que verdaderamente somos hijos de Dios y que estamos en Cristo. Eso es lo que va a hacer. Más allá de darle una nueva herramienta, lo que va a ser potenciar aquello que Él ha dicho, pero apelar a la confianza que tenemos nosotros, ¿cierto? Que tenían los hermanos en aquel entonces, la confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios y que tenemos vida eterna por medio de Él. Eso es un poco lo que Juan va a hacer en esta parte. Él es un buen pastor. Juan es conocido, ¿cierto? por ser un anciano cariñoso. Siempre habla de amados, siempre habla de queridos. Y eso es un sello distintivo de este hombre que en algún momento no fue tan así. Pero que por medio de la obra del Espíritu Santo finalmente se fue convirtiendo, se fue transformando en un pastor cariñoso con su iglesia. Y él, como un pastor cariñoso, como un buen entrenador de estos hermanos que estaban en el partido de la vida eterna, él les da esta última instrucción. En particular, esta semana nos vamos a detener en una de esas 3 instrucciones. Dios mediante, las próximas semanas vamos a estar viendo las últimas 2 instrucciones que Juan da, más que instrucciones, certezas de que estamos verdaderamente en el Señor Jesucristo. El versículo 13 de esta sección dice lo siguiente: estas cosas, fíjense bien, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Recordemos que él dice esto: estas cosas os he escrito a vosotros. Hay algunos que entienden esta declaración de que estas cosas os he escrito en la perspectiva de que todas las cosas que Juan ha venido hablando durante toda la carta, todo esto lo escribí para que ustedes sepan que tienen vida eterna y que crean en el nombre del Hijo de Dios. Pero en rigor, si analizamos bien lo que el apóstol Juan está diciendo acá, mediante la idea que va a seguir y continuar desarrollando, más bien se está refiriendo a las últimas palabras que dijo en la sección anterior. Recordemos que la semana pasada vimos precisamente eso, de que Dios, o sea, que Juan utiliza la figura de un juicio legal, ¿cierto?, para exponer el testimonio del Padre y de validar el testimonio del Padre por medio de el bautismo de Jesús, ¿cierto? Habla del agua, habla de la sangre que correspondería a la cruz y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y el tercer testigo que Juan empieza a validar conforme al testimonio del Padre es el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, esa es la verdad, esas son las cosas que os he escrito, que creéis en el nombre de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Eso es lo que nos garantiza a nosotros que tenemos vida eterna. Si nuestra fe está cimentada en la declaración pública que Dios hizo en la vida del Señor Jesucristo, posteriormente en la declaración pública que Dios afirmó en la persona de su Hijo Jesús, que Él era el Mesías, la única persona que podía cargar el pecado de la humanidad, y el testimonio del Espíritu Santo, si nosotros tenemos claridad y tenemos certeza de esto, tenemos la convicción plena en Dios, la confianza plena en Dios, de que verdaderamente estamos en la vida eterna. Entonces, Él va a continuar en función a esas últimas palabras que Él dijo, y va a continuar este relato. Recordemos que cuando hablamos hace un tiempo atrás también de la razón por la cual Juan escribió el Evangelio, vimos que en los últimos versículos del Evangelio de Juan, el apóstol dice que todo esto se escribió para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fue la razón por la cual el apóstol Juan escribió la epístola, para que las personas por medio de esa epístola pudiesen llegar al conocimiento de que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero esta epístola Juan no la está escribiendo con ese mismo fin. La epístola de Primera Juan, él la escribe con el fin de poder certificar y poder validar lo que la iglesia ha creído es cierto. Y de esa forma validar que efectivamente ellos, al creer en Jesús, tienen vida eterna. Entonces, por eso él continúa diciendo esto. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna
y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mencionamos también anteriormente que cuando el apóstol se está refiriendo al nombre del Hijo de Dios, se está refiriendo en realidad no tan solo a su nombre Jesús, sino a su persona y su obra por completo. Eso era un poco el ingrediente que tenía la cultura de aquel entonces. Cuando alguien hablaba del nombre de una persona, uno estaba hablando de cómo era esa persona. El nombre de alguien en aquel entonces implicaba cómo era la persona. Por eso los padres pensaban mucho antes de ponerle un nombre a sus hijos, porque de alguna forma estaban marcando el destino de esa persona. Por eso vemos también que en muchas oportunidades en los relatos bíblicos se habla de que hay personas que tomaron la decisión de ponerle nombres a sus hijos en función a cosas que le ocurrieron en el momento. Por ejemplo, la esposa de Jacob, Lea, al momento de que Dios le dio un cuarto hijo, que era Judá, él dijo: alabaré al Señor porque me ha dado un cuarto hijo. Y como ella alabó al Señor, le puso alabanza a su hijo. Entonces era muy propio de la cultura. Entonces cuando aquí el apóstol está diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo, en realidad no tan solo se refería al nombre Jesús como tal, como Jesús. Porque hay personas que se llaman Jesús, y entre nosotros hay un Jesús incluso, pero nosotros no creemos en Jesús de Antofagasta. Nosotros creemos en Jesús... Mueve la cabeza la hermana por ahí. Nosotros creemos en Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Por quien era Él, no tan solo por llamarse Jesús, sino por ser la salvación encarnada. Jesucristo era la salvación encarnada. Por eso cuando dice: los escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, está refiriéndose a la persona y obra de Cristo y no tan solo a su nombre. Pero el propósito por el cual Él escribió estas cosas, el testimonio del bautismo, el testimonio de la cruz y el testimonio del Espíritu Santo, es para que la iglesia en particular entendiera que tenía vida eterna. Nosotros, si creemos que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios al momento del bautismo, si creemos plenamente en la obra que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario, y si creemos en el testimonio que Dios dio por medio del Espíritu Santo a la iglesia, ¿cierto? Y testimonio del cual nosotros somos herederos, nosotros estamos confiando plenamente en la obra de Cristo y por ende tenemos vida eterna. Vida eterna. Algunas personas, incluso dentro del estudio de esta epístola, por la forma en la cual él escribe este versículo, que es muy similar al final del Evangelio de Juan, piensan que este sería el último versículo de la carta original de Juan. ¿Ya? Y que lo que viene ahora para abajo es un agregado que se añadió después. Pero en rigor, si nosotros analizamos bien, en primer lugar, el testimonio de los padres de la iglesia, en el caso de Tertuliano o bien de Clemente de Alejandría, que eran considerados padres de la iglesia, ellos utilizan y citan los versículos que vienen ahora desde el versículo 14 al versículo 21. Por ende, nosotros entendemos la validez de esos pasajes. Todo lo que vamos a ver ahora, estas certezas que Juan va a comenzar a decir para que nosotros tengamos claridad de que tenemos vida eterna, son palabra de Dios y no es un agregado. Entonces, fijémonos en lo que nos dice acá. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Todas las secciones que vienen desde el 14 hacia abajo, ustedes mírenla ahí en su Biblia o mírenla en su smartphone, va a aparecer, vean la cantidad, al ojo, la cantidad de veces que dice sabemos. Miren, sabemos, hasta el final, hasta el 21. Lo dice por lo menos 4 veces, 3 o 4 veces. Sabemos. Entonces, lo que está a hablar en esta sección Juan, como les comenté, es esas certezas que hacen que los cristianos de esa época y también nosotros el día de hoy, tengamos claridad de que verdaderamente tenemos la vida eterna. Y la primera certeza es esta. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay un detalle no menor en la expresión que emplea aquí Juan cuando dice esta es la confianza que tenemos en Él. La palabra confianza, etimológicamente hablando, significa poder hablar con libertad, hablar libremente. Entonces, si parafraseamos un poco lo que Juan está diciendo acá, él está diciendo esta es la confianza que tenemos de que podemos, que tenemos delante de Él, o sea, que podamos hablar libremente delante de Él. Es decir, que la oración, por eso va a hablar ahora de pedir, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La primera certeza que tenemos nosotros, y la que vamos a hablar el día de hoy, de que verdaderamente estamos
en la vida eterna, que tenemos vida eterna por medio de la obra de Jesús, es que Dios oye nuestras oraciones. Hermanos míos, Dios oye nuestras oraciones. Esa es una certeza, eso es una realidad. Esa es una realidad. Ahora, hay cláusulas sobre eso y también vamos a estar hablando acá, porque aquí dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces hay una cláusula ahí, ¿ya? Pero no podemos negar la primera parte tampoco. La primera parte dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y por eso era necesario que nos detuviésemos en esta certeza en primer lugar, porque vamos a estar hablando de un tema no menor para la vida de fe de nosotros los cristianos, que es el tema de la oración, ¿ya? La oración, y como lo va a plantear acá Juan, es algo que nosotros como iglesia local y también como iglesia universal estamos al debe. Estamos al debe. Porque dentro de la iglesia hay muchos polos con respecto a la oración. Para uno la oración lo es todo, y oran, y oran, y oran, y oran. Incluso utilizan palabras o expresiones, versículos que el Señor Jesús dijo, descontextualizándolos para pedir cualquier cosa. Entonces hay iglesia que se llama cristiana que utiliza estos argumentos bíblicos para pedir cualquier tontera. Cualquier tontera. Ese es un extremo del péndulo. Eso es un extremo del péndulo. Pero también tenemos el otro extremo del péndulo, donde quizá, lamentablemente, nosotros podemos estar involucrados. Y este extremo es el que conocemos la palabra de Dios, tenemos, entre comillas, la doctrina correcta, creemos lo que la Biblia dice y no nos alejamos de ella. Pero la oración, muchas veces en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras vidas personales, es la amiga fea. La amiga fea. No tenemos muchas veces, o incluso seamos honestos, no tenemos una vida de oración como debiésemos tenerla. Pero la oración respondida, la oración oída por Dios, es la primera certeza de que verdaderamente tenemos la vida eterna. Entonces tenemos que aprovechar esto que Dios nos ha dado, que es la oración, el medio de gracia de la oración. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, dentro de las iglesias sanas, está muy de moda juntarse y hacer conferencias, lo cual es maravilloso. Se juntan, hacen conferencias de la palabra de Dios, cómo predicar, cómo recordar un poco el proceso de la Reforma, que este año cumplimos 500 años desde que se comenzó el proceso de la Reforma oficialmente, y se utiliza mucho tiempo en hacer esas convenciones, las cuales está súper, súper bien. Yo he participado en unas cuantas de ellas, y la verdad es que son bastante edificantes, porque uno escucha a un pastor, da un sermón, uno aprende, uno también comparte con otros hermanos y tiene esa posibilidad maravillosa. Pero nunca, en las conferencias que he ido, por ejemplo, nunca ha estado presente el tiempo para orar. Por ejemplo, siempre la oración se usa como oremos por el predicador que va a venir para que Dios lo guíe y nos hable su palabra. Pero siempre la oración es enfocada en eso, pero no es enfocada en la certeza que Dios nos dio de que podemos, como hijos de Él, acercarnos a Él por medio de la oración. Orar. Si estamos todos juntos, necesitamos orar. Por eso en las reuniones de varones y reuniones de mujeres hemos implantado esto, que es tan necesario. Nos juntamos, compartimos la palabra de Dios, pero oramos el uno por el otro. Porque es una herramienta que Dios nos ha dado a nosotros para crecer, en primer lugar, en nuestra relación con Dios, pero también en el involucramiento para con nuestro hermano. Si yo oro por mi hermano, ya mi relación con él va a ser distinta. Ya no va a ser tan solo de un hola, de un chao, no va a ser de cómo estuvo el trabajo, sino que en realidad va a haber algo más allá, porque hay una preocupación por él. Si yo me dispongo a orar por mi hermano, de pedirle a Dios por mi hermano, yo voy a estar dando un paso más allá en el amor que también el apóstol Juan ha venido hablándonos a lo largo de esta epístola. Entonces, por eso es importante que la vida de fe de la iglesia tiene que estar en función también a la oración. Debemos ser, la iglesia cristiana en todo el mundo debe ser una iglesia que ora y que está se juntan en oración. Si nosotros analizamos los 2 capítulos primeros del libro de los Hechos, vamos a notar que gran parte de las cosas que ocurrían en la iglesia, estas cosas maravillosas que vemos que Dios manifestó en ese momento, fueron respuesta a la oración de su pueblo. ¿O no? Estaba Pedro, ¿cierto? Había caído en la cárcel
Y dice que la iglesia estaba orando por Pedro, que estaba en la cárcel. Y fue tanta la oración de la iglesia que dice que Dios hizo algo sobrenatural en ese momento y se abrieron las puertas de la cárcel y Pedro pudo salir. Entonces eso ocurrió no cuando los hermanos estaban jugando carioca, no cuando estaban haciendo alguna actividad, no cuando estaban comiendo, sino cuando estaban orando. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos míos, la importancia de esto. La Escritura nos grita esto, no es algo que sea ajeno o una idea nueva que nosotros hemos añadido a la Escritura, no. Es una idea que siempre ha estado en la Escritura, pero que nosotros lamentablemente la obviamos mucho. Obviamos la importancia de la oración como garantía de que verdaderamente tenemos la vida eterna. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. También se da en la iglesia cristiana del mundo que en muchas oportunidades los líderes, las personas que están a cargo, los pastores, los ancianos, etcétera, se reúnen y gastan mucho tiempo haciendo cosas que son necesarias, por ejemplo, como organizar algo, organizar alguna actividad, organizar, no sé, lo que sea, que la iglesia lo necesite. Pero, ¿cuántas de esas iglesias en verdad, y incluimos a nosotros, por cierto, nos juntamos aquellos que estamos con responsabilidad del rebaño de Dios a orar por cada una de las personas que viene a la iglesia? ¿Hacemos eso? ¿Eso es propio de la iglesia cristiana en el día de hoy? La verdad, queridos hermanos, es que no está así. No es así. Entonces, insisto, la oración es la novia fea. La novia fea. Hacemos conferencias, hablamos de la palabra de Dios, no hablamos de la oración. No hablamos de la importancia de orar, siendo que la oración es tan importante y tan vital dentro de lo que la misma Escritura nos muestra. Fíjense en el corazón de Pablo, en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Él dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Le está pidiendo a la iglesia de Tesalónica que ore por ellos. Estaba en 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. ¿Para qué oren por mí? ¿Cuál es el motivo de la oración que Pablo pide acá? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. ¿Cuántas veces nosotros nos juntamos para eso? ¿Cuántas veces oramos como cuerpo? Oramos en nuestra oración personal para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. ¿Cuántas veces lo hacemos? Entonces debemos entender que estamos al debe en esto. Estamos al debe. No debemos perder nunca el norte. Y debemos saber que lo que Juan nos ha estado hablando por medio del Espíritu Santo es que debemos amar a nuestros hermanos. Y parte de ese amor práctico se ve en cómo yo le ayudo a mi hermano, cómo yo me preocupo de mi hermano, pero también cómo yo oro por mi hermano. Y es lo que también el apóstol Juan va a hablar acá. Acerquémonos a Dios entonces con confianza y pidámosle, porque Él nos ha dado esta herramienta maravillosa de la oración para que tengamos comunión con Él. Por tanto, confiemos porque Dios va a responder nuestras oraciones. La cláusula es conforme a su voluntad, eso sí, ¿ya? Y vamos a entender esto que parece paradójico. Y vamos a entender también de que una de las cosas o las causales por las cuales muchas veces no oramos es por estas cláusulas. Pero no porque esté mal la cláusula, sino porque hemos entendido mal la cláusula. Por favor, busquen Juan, el Evangelio, capítulo 15, versículo 7. Rapidito, búsquenlo nomás. El Evangelio de Juan, capítulo 15, 7. Estas son las palabras del Señor Jesús. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y os será hecho. Entonces, podemos pedir cualquier cosa, pero, conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pide todo lo que queréis y será hecho. Será hecho. Porque una de las razones por las cuales muchas veces no hay respuesta a la oración del pueblo de Dios es porque el pueblo de Dios ora mal. El apóstol Santiago, el hermano del Señor, lo dice también en Santiago capítulo 4, verso 2 al 3. Santiago 4, 2 al 3 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis
y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Dios no responde la oración que no está conforme a su voluntad, porque Dios no responde la oración egocéntrica. Dios no responde la oración que está orientada en nuestras personas solamente, en nuestro beneficio. Y como dice acá, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, tenemos que saber, Dios nos da esta certeza. Él nos va a oír nuestras oraciones, pero la oración que Él va a oír es aquella que está conforme a su voluntad, ¿cierto? Y si nosotros guardamos los mandamientos, como dijo aquí el Señor Jesús, permanecemos en Él, lo que nosotros pidamos, Dios los va a dar porque estamos unidos a Él, estamos en sintonía con Dios, por ende Dios nos va a dar aquello que nosotros estamos pidiendo. Es así, teniendo esto, sabiendo esto, que Dios nos da. Dios responde nuestras oraciones, pero nos responde nuestras oraciones en función de que nosotros pidamos aquello que está conforme a su voluntad. Es que vamos a entender pasajes como Marcos 11:24, que lamentablemente algunas personas, algunos falsos maestros han tomado este pasaje de Marcos 11:24, que dice: por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Eso es lo que dice el Señor Jesús, sus palabras literales. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y muchos emplean este pasaje para pedir cualquier tontera, para pedir para pedir, oh, quiero un auto nuevo, quiero una casa nueva, quiero un trabajo nuevo, quiero que mi empresa crezca al 300%, etc. Todas esas cosas que son solamente para el beneficio propio, lamentablemente usan esas cosas y utilizan estos pasajes fuera de su contexto para decir que en realidad lo que podemos hacer es pedir todo. Y sí, Dios dice, pidan todo, pero lo que yo les voy a dar va a ser aquello que está conforme a mi voluntad. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Porque recordemos que la oración, incluso la oración que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó, la oración modelo que Él le dio a sus discípulos fue Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso es como el Señor Jesús le enseñó a orar a sus discípulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo se hace, así también que se haga en la tierra. Entonces nuestra oración tiene que estar unida a la voluntad de Dios. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es la oración la que hace que nosotros nos sintonicemos con Dios. Si yo no oro, yo no voy a estar en sintonía con Dios. Yo me alineo con Dios cuando yo oro, porque yo estoy, por medio de la oración, anunciando mi dependencia de Dios. Yo estoy diciendo que yo no puedo solo. Yo estoy diciendo que yo necesito de Dios, por tanto, por eso es que oro. He ahí la importancia de entender esto a plenitud, hermano querido. Nuestra oración tiene que estar conforme a que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Y nuestra oración va a ser conforme a la voluntad de Dios cuando nosotros oremos. Si nosotros no oramos, nunca nos vamos a alinear con Dios para saber verdaderamente cuál es su voluntad. Fijémonos en un detalle no menor, querido hermano, y para volver a hacer énfasis en el concepto de la oración. En la Escritura nunca se muestra a Jesús leyendo la Biblia. ¿Se han dado cuenta? Dígame un pasaje que Jesús lo hayan encontrado leyendo la Biblia. No lo hay. Evidentemente Jesús conocía la Escritura porque Él era el verbo hecho carne. Hay pasajes en los cuales Él sale exponiendo la Escritura, sale hablando el Evangelio, ¿cierto? Sale predicando, ¿ya? Pero no, la Biblia no nos muestra su preparación, por ejemplo. No nos muestra su preparación. Pero sí nos muestra a Jesús orando. Nos muestra a Jesús orando. Y nos muestra muchas veces Jesús orando. Por ejemplo, en Marcos 1:35, vayan anotándolo, después lo revisan en casa. Dice que Jesús se levantaba muy temprano a orar. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús, de madrugada, cuando todavía no había ninguna luz del día, Él se levantaba muy temprano y salía a la soledad a orar, a hablar con su Padre. Vemos también que en oportunidades pasó toda la noche orando. Lucas capítulo 6, versículo 12. Búsquenlo después. Dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús, el Hijo de Dios, pasó la noche orando a Dios.
Hebreos capítulo 5, versículo 7, nos muestra cómo era la oración del Señor Jesús. Se dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se dan cuenta? ¿Nos damos cuenta, hermanos queridos? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos levantamos temprano, cuando todavía no salía luz al día, a orar? ¿Cuándo fue la última vez que pasamos una noche entera orando? ¿Cuándo fue la última vez que en nuestra oración por mi hermano, en nuestra oración por la iglesia, porque el evangelio sea predicado, salieron lágrimas de nuestros ojos, en clamor, en ruego? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Acaso ha pasado eso alguna vez? ¿Nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, hizo eso para mostrarnos a nosotros cuán necesitados somos de precisamente lo mismo. Tenemos que tener esa comunión con Dios. Ahora bien, si Jesús era Cristo, el Hijo de Dios, ¿por qué oraba? Si hay alguien en este mundo que no necesitaba orar, era Él, porque era Dios hecho carne. Sin embargo, Él nos muestra un ejemplo práctico, explícito en la Escritura, de orar, 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 orar. Cuando Jesús oraba, a pesar de ser Dios también, Él se unía a la voluntad de su Padre, en sintonía con su Padre. Jesús dijo, las palabras que yo les hablo no son mías, sino que son de mi Padre. Yo las oí de mi Padre. Jesús dijo, las obras que yo hago no son mías. Las obras que yo hago son las que he visto hacer a mi Padre. Jesús era la imitación de su Padre. Jesús, por medio de la oración, lo que hacía era alinearse con su Padre celestial. Él estaba en una condición de carne, era Dios, pero era Dios hecho carne. Por ende, también necesitaba estar alineado con su Padre. Alineado con su Padre. Y cuando se nos muestra la oración de Jesús, se nos muestra en harta oportunidad la oración del Señor, pero el momento más cúlmine de su ministerio nos muestra la oración del Señor, y el Señor Jesús ora lo siguiente. Y fíjense en el poder de estas palabras. Lucas capítulo 2, verso 42 dice, cuando Jesús estaba en Getsemaní, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús, el Hijo de Dios, pidiéndole al Padre, más allá de una posibilidad de pasar de Él esa labor que iba a tener que realizar a la hora de afrontar la cruz, más allá de eso, lo que Él quería demostrar era que estaba alineado completamente con su Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús, el Hijo de Dios en carne, necesitaba alinearse con la voluntad de su Padre, nosotros necesitamos desesperadamente tener ese momento de comunión con Dios para poder alinearnos con nuestro Padre. Si nosotros oramos, vamos a saber cuál es la voluntad de Dios y vamos a pedirle conforme a su voluntad. Está claro en la Escritura cuál es su voluntad. Hay cosas, muchas veces uno busca la voluntad de alguna forma personal o particular de Dios para mi vida, pero la voluntad general de Dios está mostrada en la Escritura, está expuesta en las Escrituras. Nosotros ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros. El punto es que hay cosas que no están claras en función a las decisiones que nosotros muchas veces debemos tomar, y es ahí donde nosotros necesitamos orar también a Dios. Pero nosotros vamos a saber que esa oración, esa petición, está en función a la voluntad de Dios cuando oramos. Si nosotros no oramos, no nos vamos a dar cuenta nunca de eso. Entonces, lamentablemente, muchas veces nosotros pensamos, como entendemos que en realidad la oración que Dios oye y responde es conforme a su voluntad, entonces muchas veces decimos nosotros, chuta, ¿y si pido algo que no está en la voluntad de Dios? ¿Para qué voy a perder tiempo orando? ¿O no? Y somos minimalistas y nos conformamos con eso. Sabemos la verdad de la Escritura. Dios va a responder las oraciones que están conforme a su voluntad. ¿Pero qué hacemos nosotros? Chuta, no sé si esto es voluntad de Dios, así que mejor no oro. Porque si Dios no lo responde, ¿para qué voy a perder mi tiempo orando? Y esa muchas veces es nuestra actitud, hermano querido. Y lo que Dios nos está diciendo en su palabra es totalmente lo contrario. Por medio de la oración nosotros nos alineamos con Dios. Por medio de la palabra conocemos su voluntad, pero nuestra comunión con Dios por medio de la oración, nuestras sintonías se cruzan y tienen una unanimidad.
Solamente por medio de la oración el Señor Jesús pudo llevar su ministerio de una manera que le agradaba a su Padre. Entonces, no seamos minimalistas y no pensemos y no perdamos la oportunidad por orar por algo. Si Dios pone en tu corazón orar por algo y tú tienes dudas en realidad si eso será la voluntad de Dios, óralo igual. Y en esa oración Dios te va a convencer a tu espíritu si es verdaderamente necesario que sigas orando por eso o no, porque Dios te va a dar la respuesta. Pero si tú no oras por eso, lamentablemente no va a haber respuesta alguna y nunca vas a saber si eso verdaderamente es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Hermanos míos, no seamos minimalistas. No desaprovechemos, no desatendamos esta bendición tan grande que Dios nos ha dado de poder acercarnos a Él con confianza porque Él oye nuestras oraciones. No lo hagamos. No lo hagamos. Dios es un Dios que está dispuesto siempre a oír nuestro clamor. Un predicador antiguo cuyo ministerio también se enfocaba en alimentar a niños huérfanos, se llamaba George Mueller, un hermano que tuvo también hartos problemas, pero más allá de eso, el corazón que lo motivó a alimentar a estos huérfanos estaba por sobre muchos errores que quizás doctrinalmente tuvo. Pero más allá de eso, errores secundarios por lo demás. Pero él dijo esta expresión: la oración no consiste en vencer la renuencia de Dios. La renuencia quiere decir como la indiferencia de Dios. La oración no consiste en torcerle la mano a Dios. No consiste en eso, sino en aferrarse a su disponibilidad. Dios está disponible a oír nuestras oraciones. Si nuestras oraciones están conforme a la voluntad de Dios, Él va a responder. Si no lo están, Él nos los va a hacer notar por medio de esa misma relación en la oración y vamos a dejar de orar por eso que no vale la pena seguir orando. Pero tenemos que saber que Dios es un Dios que está disponible para nosotros. Él está disponible para sus hijos. Entonces, eso es lo primero, la confianza, la certeza de que la oración Dios la oye siempre y cuando sea conforme a su voluntad, pero nosotros necesitamos orar para saber si efectivamente estamos alineados con Dios o no estamos alineados con Dios. Lo segundo que nos menciona este pasaje aparece en el versículo 15 de 1 de Juan 5. Dice: y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense en esto es una verdad maravillosa a la vez. Si sabemos que Él nos oye, la certeza, Él nos oye. En cualquiera cosa que pidamos todo. Vamos a saber si está en su voluntad cuando estemos orando, conforme a su palabra. Sabemos que tenemos, fíjense, sabemos, presente, que tenemos presente las peticiones que le hayamos hecho. Si tú, hermano mío, oraste por algo, la respuesta a esa oración fue dada en el momento que tú oraste. El tiempo en el cual llegue esa respuesta es otra cosa. Y eso está en manos de Dios. Pero la respuesta a nuestra oración está dada por Dios en el momento que nosotros oramos. Un ejemplo claro y evidente de esto en la Escritura es Daniel. Daniel se encontraba en Babilonia. Él había estado... correspondía a la segunda deportación de los judíos a Babilonia. Él pertenecía a la realeza y él servía al rey, y él se encontraba orando como siempre, y él recordó la palabra de Dios que había dado Dios en Jeremías, que decía que cuando se cumplan los 70 años, Dios iba a sacar a su pueblo de Babilonia y regresarlo a su tierra. Entonces Daniel recuerda eso y ora, e inclina su corazón a orarle a Dios, es decir, Dios, tú nos prometiste que cumplidos 70 años esto iba a terminar. Y entonces Daniel ora. Y en el capítulo 10 de Daniel, en Daniel capítulo 10, versos 12 al 13, dice lo siguiente. Esta es la respuesta que Dios da a Daniel un tiempo después. El relato acá no nos dice cuánto tiempo fue, pero sí nos dice que estaba la respuesta. Y fíjense la respuesta que este ángel le da a Daniel. Entonces me dijo el ángel: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. En el momento que él oró, que él dispuso su corazón a humillarse delante de la presencia de Dios, a entender su voluntad y humillarse, fueron oídas las palabras de Daniel. En el mismo momento, eso es lo que el ángel está diciendo aquí a Daniel.
Pero fíjense lo que dice después en el versículo 13. El ángel le dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, hubo oposición a la respuesta de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios ya la había dado, pero el momento del cumplimiento de esa respuesta todavía no era. Y después de 21 días, recién el ángel llegó. Entonces eso es lo que pasa, hermanos míos. Nosotros tenemos la certeza de que el momento que oramos algo conforme a la voluntad de Dios, Dios oye nuestra oración, y no tan solo la oye, sino que la responde ipso facto, en el momento. Dios responde nuestra oración. Ahora, Dios usa el tiempo muchas veces para pulir nuestro corazón. Finalmente nos da la respuesta a lo que nosotros pedimos, que estaba conforme a su voluntad. Y eso hace que Dios, eso lo hace Dios porque prueba nuestro corazón, prueba nuestra paciencia, y también para hacernos crecer en Él. Por eso es que muchas veces nosotros oramos y no llega la respuesta, ¿cierto? Pero después del tiempo llega. Y es por eso, porque Dios tiene un tiempo para dar la respuesta a nuestras peticiones. Eso es también sumamente importante. Pero este mismo hecho de que nosotros oremos a Dios, nos alineemos con Él, también va a hacer que nuestra susceptibilidad a la respuesta de Dios sea más grande. Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces nosotros oramos, le pedimos algo a Dios, pero Dios respondió y se concretó la respuesta de Dios y nosotros no nos dimos cuenta. O estábamos tan preocupados en otras cosas que minimizamos el poder de Dios ante la respuesta de algo que pedimos antes. Entonces, hoy en realidad yo había pedido por esto y ocurrió, pero hoy no me había dado cuenta que eso ya había pasado. Entonces, cuando nosotros estamos en oración, alineados con Dios, también nuestra susceptibilidad a entender y a conocer la respuesta de Dios va a ser mejor. Entonces nos vamos a dar cuenta, por medio de la oración también, de que Dios ha respondido nuestras oraciones. Entonces, la primero era que tenemos certeza, Dios ha respondido, oye nuestras oraciones siempre y cuando estén bajo su voluntad. Lo segundo es que en el momento que nosotros oramos, Dios ya dio su respuesta, solo que esta tarda y depende de la voluntad de Dios de darnos esa respuesta en función también a nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. Lo tercero que Juan va a hablar acá es agregar un elemento que ha estado presente con anticipación. Él va a hablar de la oración, de la intercesión por el hermano. Eso es lo que va a decir acá. Versículo 16 de 1 de Juan, capítulo 5. En el contexto de la oración él va a hablar esto. En ese contexto. Como que aprovecha la instancia de que está hablando de la oración y va a agregar esta expresión. Fíjense bien. Dice en el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Juan sigue hablando de oración, pero esta vez lo enfoca en la oración intercesora por mi hermano. ¿Cómo oramos nosotros? Vuelvo a insistir, oramos por nosotros, por nuestra familia, oramos por el trabajo, oramos por nuestros quehaceres, pero ¿realmente está en nosotros la oración por el hermano? Juan está dando aquí por hecho la oración por el hermano. Él no está mandando a la iglesia que ore por el hermano. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá, orará, y Dios le dará vida. O sea, es algo que es cotidiano para la iglesia. La iglesia se caracteriza por orar por su hermano también. Entonces nosotros, ya es raro hablar de eso en nuestra cultura. En nuestra cultura es raro ya hablar de eso. Hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos el deber de orar por nuestros hermanos. De orar por nuestros hermanos. Como les decía, si nosotros hacemos eso, en primer lugar nuestro corazón va a ser transformado, porque Dios utiliza la oración para moldear nuestro corazón, para darnos cuenta que nosotros no somos lo más importante. Por eso el corazón de la oración es hágase tu voluntad y no la mía. Porque nosotros debemos pedir por nosotros, claro, por cierto que sí. Debemos pedir por nosotros, pero nosotros somos el último escalafón en la importancia de nuestra oración. Nuestra oración debe estar primero por la gloria de Dios, para que el evangelio sea predicado, para que su gloria sea manifiesta a todo hombre. Esa es la primera oración por la cual nosotros tenemos esa es la primera oración que nosotros debemos tener. Pero también orar por nuestro hermano que está a nuestro lado, por nuestra hermana, a nuestro hermano. Es sumamente necesario esa preocupación
Insisto, no tan solo en lo práctico, que es sumamente necesario y que también lamentablemente muchas veces se ha dejado de lado, pero sí esta oración en función de mi hermano, Pero aquí hay algo muy particular. Lo que Juan está diciendo es que ore por el pecado de mi hermano. Fíjense, que ore por el pecado de mi hermano. O sea, muchas veces nosotros no tan solo no oramos por el otro, mucho menos nos importa el pecado que comete el otro. Lo que Juan está hablando aquí, le está diciendo es que si tú ves a tu hermano pecar, tú ora por él. Nosotros pelamos primero, criticamos primero, no oramos primero. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. Si ves a un hermano, en primer lugar, preocúpate de tu hermano. Eso es lo primero, o tu hermana. En segundo lugar, si ves que tu hermano está pecando, no seas indiferente ante eso. Duélete, porque tu hermano está fallándole al Señor. Preocúpate por él, ora por él. Ora por él. Porque la oración del cristiano por su hermano es algo común en la Escritura. Pero para nosotros, lamentablemente, muchas veces es algo ajeno. Si no me creen, como dije alguna vez, créanme, la Escritura lo dice. Pablo, el apóstol, un hombre que se desgastó hasta lo sumo por el reino de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente: porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso lo escribe a los Romanos. Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo oraba por los romanos y ahora sabemos que oraba por los efesios. Filipenses 1:4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. También oraba por los filipenses. Y estos son solo 3 pasajes que escogí de todos los que aparecen en el Nuevo Testamento de la epístola de Pablo, donde él cuenta y le dice a la iglesia que está orando por ellos. La oración por el hermano no es algo ajeno, es algo propio de la iglesia de Cristo. Debemos orar los unos por los otros. Cuando estamos juntos, oremos el uno por el otro, pero también cuando no estamos juntos. Y no tan solo eso, también preocupémonos de nuestro hermano, en el buen sentido de orar cuando vemos que nuestro hermano está pecando, nuestra hermana está pecando. Y oremos al Señor, intercedamos ante el Padre por nuestro hermano. Digámosle, por cierto, digámosle. Pero también oremos por ello, porque es más fácil hablar que orar. Es más fácil hacer un comentario que orarle a Dios y pedir que Dios que ayude a mi hermano o a mi hermana a que no vuelva a cometer ese error. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, Pablo le está diciendo esto a la iglesia, fíjense bien. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y lo que viene ahora es terrible, tremendamente maravilloso. Y cumplid así la ley de Cristo. Fíjense, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Fíjense, restauradle, apoyar al hermano, restauradle, pero con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces yo debo orar por mi hermano, pero también tengo que tener una actitud proactiva para con él. Debo restaurarle. Dice después el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Por eso tenemos que orar los unos por los otros. Cada uno de nosotros tiene carga. Cada uno de nosotros tiene áreas en las cuales es difícil poder glorificar a Dios. Y es por eso que nos conozcamos no para cagüín, no para copucha, no. Debemos conocernos por preocupación genuina de nuestro hermano, de nuestra hermana. No por saber, no por tener información. Eso no vale de nada. Es más, Dios condena el chisme drásticamente en la Escritura. Nosotros cuando tengamos la preocupación de saber qué le pasa al otro,
pero porque le amamos. Porque Dios puso un amor entrañable en nosotros y de esa forma, como Pablo le dice a los Gálatas, cumplimos de esa forma la ley de Cristo. Cristo intercedió ante el Padre por nuestros pecados, ¿o no? Dice el mismo Juan, y lo vimos anteriormente, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. El Señor Jesús intercede delante del Padre por nosotros pecadores. Nosotros estamos llamados a cumplir la ley de Cristo y hacer lo mismo. Entonces, esto está llamándonos a nosotros como iglesia, está llamando como hijos de Dios a tener otra actitud frente a mi hermano. No tan solo de Lola y Chao, como le he dicho, sino ya de una preocupación mayor. Más allá de cómo estáis de salud. No, está bien, tengo que saber cómo está de salud mi hermano, obvio que sí. Pero es para que yo ore por él, para que Dios le ayude. Si él está cometiendo alguna falta, Dios ayuda a mi hermano. No yo ponerme en una posición de juez, decir, oye, ayuda a este pobre pecador. No, sino que yo también soy peor que él en algunas cosas seguramente. Entonces me considero a mí y oro a Dios por mi hermano o mi hermana que tiene algún área en la cual está fallándole al Señor. Eso es lo que Juan está diciéndole acá. Utilicen esta herramienta de la oración para orar por su hermano. Dios responde conforme a su voluntad. Dios responde, pero utiliza en primer lugar esta herramienta para orar por tu hermano. Después, en este mismo pasaje, en el versículo 16, habla de dos cosas también importantes que para algunos se centran más en esto que en lo que acabamos de ver recién. Algunos se preocupan más de qué significará el pecado de muerte o el pecado que no es de muerte. Se preocupan más de eso de que la responsabilidad que tenemos como cristianos de orar por nuestro hermano. Y eso muchas veces nos muestra la dureza de nuestro corazón. Estamos más preocupados del misterio que de lo práctico. Estamos más preocupados de qué significará esto, a cómo hago esto. Entonces, lo que va a decir ahora acerca del pecado de muerte, va a mencionar un pecado de muerte y un pecado que no es para muerte. Pero eso tiene importancia siempre y cuando esté en función a mi oración para con mi hermano. Decía el texto que si alguno ve a su hermano cometiendo alguna falta, pídale a Dios y Dios le va a dar vida. Eso es lo primero, para poder entender qué significa el pecado de muerte y el pecado de vida. O sea, no de vida, sino el pecado mortal y el pecado que no conduce a muerte. Entonces, lo primero es que Dios utiliza nuestra oración, eso es lo que dice el versículo 16, utiliza nuestra oración como medio para darle vida a aquel que ha fallado. Dios es soberano y Él hace como Él quiere, pero Dios ha dispuesto el medio por el cual Él va a darle vida al hermano que pecó. ¿Y sabes cuál es ese? La oración. La oración. Ese es el medio que Dios ha establecido para darle vida a mi hermano que está pecando. Entonces, vuelvo a insistir, no perdamos el norte y veamos y concentrémonos verdaderamente en lo que la Escritura está diciendo. Ahora bien, el pecado de muerte y el pecado que no es de muerte. En la iglesia de Roma dijo sobre este pasaje, levantó una doctrina que habla de los pecados mortales y los pecados veniales. Eso es lo que dice la iglesia de Roma, pecados mortales y pecados veniales. Ellos circunscriben a los pecados mortales como aquellos que tienen que ver con el adulterio, por ejemplo, aquellos que tienen que ver con la idolatría, aquellos que tienen que ver con el asesinato. Y los pecados veniales, bueno, los pecados mortales ellos dicen que separa al hombre de Dios y necesita la reconciliación por medio de los sacramentos y los medios que según el catolicismo romano tiene para que la gente se acerque a Dios. Pero el pecado venial para la iglesia de Roma es que es un pecado de menor importancia, como el chisme, por ejemplo, que eso no afecta tu relación con Dios. Eso es lo que dice. Entonces, ellos entienden que el pecado mortal es aquel que tiene que ver con adulterar, con matar, con hacer algo, o como idolatrar, por ejemplo, o hablar blasfemias en nombre de Dios. Pero en realidad, lo que el texto nos está diciendo no es eso. Hemos visto que lo que Juan ha estado diciendo, ha estado hablando de la vida y ahora va a hablar de la muerte. ¿A qué vida se estaba refiriendo en el contexto? A la vida eterna, ¿cierto? A la vida eterna. Entonces, aquel que comete pecado de muerte nos está diciendo que ese pecado de muerte, que todavía no sabemos cuál es, nos está dando el indicio de que ese pecado de muerte lo cometen aquellas personas que no tienen vida eterna. Porque si un hermano comete un pecado que no es de muerte, Dios le va a dar vida. En cambio, si alguien que tú puedes considerar hermano, por eso utiliza la palabra hermano, si alguien utiliza
alguien ve a su hermano cometer un pecado que es de muerte, dice que no pida por él. Yo no les digo que pidan por él, eso es lo que está diciendo Juan. Entonces, lo primero que debemos entender es que ese pecado de muerte lo cometen aquellos que no son hijos de Dios. No lo puede cometer un pecado. Entonces, vamos a entenderlo esto también en función a la Escritura, lo que la Biblia nos habla. ¿Cómo podríamos definir un pecado de muerte y un pecado que no conduce a muerte? Básicamente, en función al contexto, aquellos que cometían el pecado de muerte eran aquellos que habían salido de la iglesia pero no eran parte de la iglesia. ¿Se acuerdan de eso? Eran falsos profetas, eran falsos maestros que habían estado con ellos en la iglesia, habían compartido la fe hasta un momento, pero después de eso cambiaron su concepción de la obra de Cristo y ellos pensaron en un Cristo distinto. Esas personas que decían ser iluminadas, esas personas no tenían vida eterna en sí. Ellos habían cometido un pecado de muerte. Ellos aparentaron ser hermanos, pero no eran hermanos al final y al cabo. Entonces, cuando Juan está hablando acá del pecado de muerte, se está refiriendo indirectamente a esas personas, a aquellos que de alguna forma quizás se están contaminando, aquellos que son hermanos de verdad, pero se están contaminando con lo que los otros le estaban dando, con aquella falsa doctrina que desvirtuaba la imagen de Cristo. Ahora, definamos el pecado de muerte como aquel pecado deliberado. Ellos, los falsos maestros, estos anticristos que el apóstol Juan menciona, eran aquellos que conocían de alguna forma el evangelio, no lo creían, pero lo conocían, sabían que Jesús era el Hijo de Dios, habían escuchado eso, pero ellos prefirieron negarse a esa realidad. Entonces ellos, deliberadamente, conociendo el mensaje verdadero del evangelio, optaron por el camino iluminado, supuestamente. Ellos hicieron esto de manera voluntaria. Y la Biblia nos habla de un pecado voluntario y un pecado involuntario, un pecado por conocimiento y un pecado el cual las personas no conocían que estaban fallando, pero posteriormente se dieron cuenta y se arrepintieron. Un ejemplo de eso es lo que aparece en Números capítulo 15, versículo 27, en el pueblo de Israel. Dios dice lo siguiente: si alguna persona pecare por yerro, fíjense en el detalle, yerro, pues se equivocó, ofrecerá una cabra de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, Jehová la reconciliará y le será perdonado. ¿Ya? El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, el pecado de muerte que se está refiriendo aquí es aquel pecado que hacen las personas que no son creyentes, que aparentaron ser creyentes, pero que con conocimiento de causa cometen. Sabían quién era Jesús y aún así hablaron algo que no era de Jesús. Y empezaron a corromper a la iglesia, empezaron a corromper a los hermanos. Si tú ves que un hermano tuyo está pecando, prestando oído a doctrinas erradas sobre Cristo, ora por él y Dios le va a dar vida si es que está en un error. Pero si él, en realidad, no, esto es una nueva iluminación y yo estoy contento con esto porque me abrió los ojos, ahora veo todo de una manera distinta, déjame decirte que esa persona nunca nació de nuevo porque no entendió el mensaje sencillo de la cruz de Cristo. A eso se está refiriendo. A eso es lo que Juan se está refiriendo en este contexto. Finalmente, a modo de resumen, todo lo que Dios nos pide acá, todo lo que nos habla en esta primera certeza de que Dios nos oye, no es algo nuevo, es algo que el Señor Jesús hizo plenamente. Jesús vino a Él a darnos vida eterna. Él vino a darnos vida. Él dio el ejemplo al orar por nosotros delante del Padre. En Juan capítulo 17, en la oración que se conoce como la oración sumo sacerdotal, la última oración que Él hizo antes de morir en la cruz por sus discípulos, estando con ellos, Él no tan solo pidió por sus discípulos, sino que también pidió por aquellos que iban a creer por la predicación de sus discípulos. ¿Y saben quién estaba ahí? Nosotros. Jesús oró por nosotros. Jesús nos dio el ejemplo, Él oró. Y no tan solo oró por nosotros, se entregó hasta lo sumo por nosotros.
Por eso Él demanda que nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, hagamos lo mismo, imitando a nuestro Señor, que andemos como Él anduvo. Él no nos pide nada que Él no haya hecho, porque fuimos creados y hemos sido llamados para hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él, al ver nuestro pecado, no quedó indiferente. Él, cuando vio nuestro pecado, el día de hoy, incluso cuando nosotros pecamos, Él no queda indiferente ante nuestro pecado. Él intercede por el Padre, intercede por nosotros delante del Padre. La Escritura habla que hay un acusador que nos está acusando, nos está echando al agua. Pero sin embargo tenemos a Cristo que intercede por nosotros delante del Padre. Y Él dice, mira, ese pecado lo cargué yo. Eso es lo que Jesucristo hizo. Él es el prototipo original de lo que Él nos está pidiendo acá. Él lo hizo. Y nosotros nada más imitamos lo que Él hizo. Por eso decía, cumplid así la ley de Cristo. Pablo decía eso, cumplid así la ley de Cristo. Cuando yo me preocupo por mi hermano, incluso me preocupo por el pecado que él puede estar cometiendo, lo que estoy haciendo yo es hacer lo que Jesús hizo, de preocuparse por mi pecado e interceder por mí delante del Padre. Imitemos a nuestro Señor Jesús. Eso es lo que Él nos está diciendo. Esta es la certeza, la primera certeza que Juan nos deja ya concluyendo su epístola, para que sepamos que verdaderamente estamos en la vida eterna. Y si tenemos vida eterna, tenemos la seguridad de que Él oye nuestras oraciones cuando lo hacemos bajo su voluntad, de que nos alineamos a su voluntad cuando oramos y que tenemos la responsabilidad de orar por nuestro hermano y ir mucho más allá de una oración sencilla por nuestro hermano. Preocuparnos por nuestro hermano más allá de lo que cualquiera de nosotros, incluso de manera común, pudiese hacer. Ese es el llamado, querido hermano, para ti y para mí esta mañana. Que Dios hable en nuestro corazón y que podamos ser como el Señor Jesucristo es. No para que nosotros seamos mejores personas, sino para la gloria de su nombre. Porque Él es el único que merece toda gloria. Si nosotros hacemos esto que Dios nos manda por medio de su palabra, lo único que estamos haciendo es mostrar un reflejo minúsculo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Amemos no de hecho, no de palabras solamente, sino con hechos. Cumplamos así, de esa forma, lo que Jesucristo hizo por nosotros. Oremos a nuestro Dios.